Hoy quisiera entonces reflexionar en continuidad con el mensaje del domingo pasado sobre la aceptación del perdón. Porque no se trata solamente de ofrecerlo, se trata también de aceptarlo. Y en este caso tenemos la historia de Esaú y Jacob. Anoche, mientras se anunciaba la buena noticia de que ahora hay un nuevo acuerdo, reflexionaba también sobre las víctimas de este conflicto y recordaba el testimonio de varios familiares que en algún momento por el 11 de septiembre de este año se encontraron con los integrantes de las FARC y tuvieron un acto de perdón allí. En esa noticia traje algunos fragmentos de los testimonios que ellos dieron. Por ejemplo, testimonio de Sebastián Arizmendi, hijo del diputado Héctor Fabio Arizmendi. Abro comillas: yo los voy a matar a cada uno de esos guerrilleros que me hicieron este daño. Y eso me trae a la mente a los paramilitares. Pero este fin de semana, el día que se encontraron con ellos el 11 de septiembre, yo me paré y les dije en su cara que los quería matar. Miré a Catatumbo y le dije que lo quería matar. Miré a Iván Márquez y le dije que lo quería matar. Pero también les dije que ya no los odio, porque los perdoné hace muchos años, porque el perdón que yo mismo me haga me hace feliz, me hace libre, algo que ustedes difícilmente tendrán. Cierro comillas. ¿Qué opinan de esos testimonios? Si no hay perdón, ¿será que la cosa se arregla un poco? Difícilmente, porque la cadena de venganza seguirá. Y varios de ellos, de estos victimarios, no podían mirar a la cara. Lloraban, según lo que cuenta la noticia. La dificultad del perdón no solamente es otorgarlo, la dificultad del perdón es recibirlo. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dijo David López: no importa que usted sea feíto, no importa que usted tenga debilidades, defectos, no importa que usted sea, mejor dicho, mal geniado y se transforme, no importa. Yo he decidido amarlo a través de mi Hijo Jesucristo. Y cuando uno la embarra y va ante el Señor y sabe que la embarró, ¿con qué luchamos? Con la culpa. ¿Será que el Señor me sigue amando? Pero hoy el Señor nos recuerda que su amor no ha cambiado sobre nosotros. Él te ama. Así que nosotros también tenemos esas luchas de aceptar el perdón incondicional. El domingo pasado decíamos que entre el ofensor y el ofendido, ¿quién es el llamado a ofrecer ese perdón? ¿Quién es el llamado a ofrecer ese perdón? ¿El ofendido o el ofensor? El ofendido. Pero también el ofensor, cuando se da cuenta de que ha sido perdonado de esta manera, tiene dificultades con aceptarlo. Vamos a leer entonces Génesis capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía ¿quién? Esaú. Y Esaú venía con 400 hombres. Entonces Jacob repartió los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los dejó de últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó. ¿Y qué hizo? ¿Y lo ahorcó?
No, lo besó conforme a la costumbre de aquella época, por si acaso, ¿no? Y lloraron, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Así que Esaú preguntó: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Jacob dijo: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de ¿quién? Pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Insistió con él, y Esaú lo tomó. Esaú dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que todas las ovejas son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Dios bendiga su palabra en esta mañana. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el menor? Jacob. ¿Quién merecía la bendición de la primogenitura? Esaú. ¿Pero quién se la robó? Jacob. Jacob engañó a su papá Isaac, que no podía ver bien. Esaú tenía una característica, y es que era velludo en sus brazos. Jacob no tenía vellos. Jacob entonces se disfraza, y ese día engañó a su papá, haciendo creerle a su papá que él era Esaú. Y así fue como Jacob, a través de un engaño, le robó la primogenitura a Esaú. Esto hizo entonces de que hubiera un conflicto entre ellos. Jacob había robado la primogenitura de Esaú, y habían pasado 21 años de enemistad entre estos dos hermanos. Anduvo huyendo, errante de pueblo en pueblo, huyendo de la venganza de su hermano. En el capítulo 27 del mismo libro de Génesis, versículo 41, dice de la siguiente manera: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón Esaú: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Tenía razones Jacob para tenerle miedo a Esaú? ¿Sí o no? ¿Había decidido en su corazón Esaú matar a Jacob? ¿Sí o no? Aquí viene la primera observación que quiero dejar a partir de esta lectura: que entre Jacob y Esaú había un deseo de reconciliación. Había un deseo de Jacob, siendo el ofensor, de reconciliarse, de buscar el perdón de Esaú, pero al mismo tiempo había un temor
y un miedo por la venganza. Esta es una de las dificultades con la que nos encontramos en el momento en que decidimos perdonar. ¿Y qué pasará si? ¿Y qué tal que cuando yo me acerque él o ella haga tal cosa? ¿Y si será que me acepta o no? Y estos temores que son naturales en el ser humano, muchas veces ¿qué hacen? Nos paralizan. Nos detenemos en el camino pensando cosas. En el caso de Jacob, tenía razones para pensar que su hermano se iba a vengar y que ciertamente lo iba a matar. Pero él quiere encontrarse con él. Él quiere reconciliarse. ¿Y sabes por qué? Porque no hay peor desgracia que andar por la vida peleado con su familia. Jacob fue bendecido. Jacob fue prosperado con ganado, con bienes, con siervas, con hijos, ¿sí o no? Pero su corazón todavía estaba atado. Su felicidad no era plena. Se la pasaba de pueblo en pueblo. Se la pasaba de lugar en lugar, haciendo ¿qué? Huyendo de sus temores, huyendo de sus miedos. Así que su corazón no tenía paz, a pesar de ser próspero económicamente. Cuando los padres están peleados con los hijos, cuando los hermanos están disgustados y pasa la vida y pasan los años y cada uno hace su vida, pero en el largo plazo, a la final, no hay paz en los corazones de ellos, porque la sangre llama a la sangre. Y en el caso de Jacob, los años habían pasado, 21 años, pero él seguía luchando con eso. Tenía miedo de que un día se encontrara con Esaú y se vengara. Sin embargo, a pesar del miedo, Jacob quiere encontrarse con Esaú. Capítulo 32, versículo 3 en adelante. Dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo las ovejas, vacas, camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Quería encontrarse Jacob con Esaú? Sí, pero tenía miedo a represalias. Y cuando envió los mensajeros le dijeron: ciertamente vimos a tu hermano Esaú, y él dijo que quiere recibirte, pero lo vimos con 400 hombres. ¿Qué pensó Jacob? ¿Qué creen ustedes que pensaría Jacob? Me va a matar. Así que Jacob partió de ese miedo y se hizo toda una película en la cabeza. ¿Cómo se llama eso? Prejuicio. ¿Y cuántas veces uno actúa por los prejuicios? Si ve que no me saludó, y puede ser que esa persona ni lo haya visto, pero por los prejuicios, por los miedos, por los temores, eso hace que se distorsione la visión del perdón y se caiga en esos miedos, en esos temores. El temor de Jacob lo llevó a establecer una estrategia de defensa, y esta estrategia de defensa estaba basada no en la reconciliación, sino en el miedo a que Esaú me haga daño. Es importante entonces pensar que en el momento en el cual vamos a dar pasos hacia el perdón, nos vamos a encontrar con miedos,
con temores. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer para superarlos? ¿O nos quedaremos siempre inmóviles? El temor comienza a superarse cuando se generan actos de confianza. ¿Cómo comenzar a superar los temores? Estableciendo actos de confianza. ¿Actos de qué? Actos de confianza. ¿Cómo así, pastor? Si tomamos en paralelo la historia, la parábola del hijo pródigo, ¿cuáles fueron los actos de confianza del padre para con su hijo? Cuando regresó, obviamente. ¿Cuáles fueron los actos de confianza? El hijo regresaba a su casa y esperaba que el papá, mejor dicho, le diera una paliza. Pero ¿cuáles fueron los actos de confianza del padre? Primero, un abrazo. Otro acto de confianza en esa parábola, muy conocida a propósito. Segundo, un anillo. Otro acto de confianza. Ropa nueva. Otro acto de confianza. La fiesta, la celebración, como diciéndole, no tengas miedo, recibe mi perdón, yo te perdono. Resulta que cuando hay un conflicto y cuando las relaciones se rompen, se genera un espacio de desconfianza. De manera que cuando alguien quiere hacer o intentar una buena voluntad, la otra persona que dice, espera y verá que me descuide, eso como que me quiere hacer algo. Como dicen los colombianos, de eso que es tan bueno, no dan tanto. Eso es que hay algo por ahí. Por eso es importante comenzar a trabajar con los actos de confianza. ¿Cuáles fueron los actos de confianza de Jacob? Capítulo 32, versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente. De lo que le vino a la mano un presente, ¿para quién? Para su hermano Esaú. ¿Cuál fue ese presente? 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Nada más. Eso era lo que tenía a la mano. Nada más. Ese fue el acto de confianza. Llama la atención lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Nada más Jacob tomó de lo que tenía a la mano. ¿Qué tienes a la mano? No hay que inventarse otra cosa. Hay que ser auténticos. Los actos de confianza deben ser espontáneos, verdaderos, transparentes, no ficticios. ¿Qué tenemos a la mano para reconciliarnos? ¿Qué tenemos a la mano para impartir el milagro del perdón con ese familiar? ¿Para qué dejar pasar los años? ¿Para qué traer desgracia sobre nuestros hijos? Pero ¿qué tal si comenzamos con actos de confianza para preparar, como dicen por allí, el terreno? Jacob entonces tomó a la mano nada más esa cantidad de ganado, como un presente para su hermanito. Ahora, ¿cuál fue el acto de confianza de Esaú? Porque esto es de parte y parte. ¿Cuál fue el acto de confianza de Esaú? Capítulo 33. Dice versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro. ¿Y cómo corrió Esaú al encuentro de Jacob? Montado en un jinete con su espada desenvainada y diciendo, yo te perdono en el nombre de Jesús. Si él hubiese salido así, yo salgo corriendo porque me va a matar. No, lo más probable es que Esaú, si venía con 400 hombres, se desmontó de su caballo, se desarmó, dejó su espada y comenzó a correr así, como diciendo, paz. Yo no te voy a hacer daño. Yo también me alegro de verte. Qué grata oportunidad de reconciliarse. Yo te perdono. Acto de confianza. Un solo abrazo.
Jacob todavía seguía como prevenido, porque Jacob, con ese miedo, no vio tanto a un hermano que venía con los brazos abiertos, sino lo que vio fue a un hermano que venía con 400 hombres. Eso hacen los miedos, ver las cosas de otra manera. Y dice la Escritura que lo abrazó y se le colgó del cuello. Dijo Jacob: uy, ahora sí que me va a matar. Ya Jacob estaba esperando la puñalada, porque él todavía estaba desconfiado. Pero dice la Escritura que al final lo besó, según la tradición judía. Vale la pena aclarar, ¿no? El temor entonces comienza a superarse, y el miedo comienza a superarse cuando implementamos actos de confianza. Una de las razones por las cuales el perdón no logra su fin restaurativo es porque no hay un ambiente de confianza. No hay una confianza construida entre las personas. Lo que hay es, por el contrario, desconfianza. Si en el pasado me hizo esto, ¿ahora qué no me hará? Eso lo que genera es más miedo, más temor. Pero si comenzamos a implementar pequeños actos de confianza, eso puede construir un ambiente en el cual el perdón puede dar su perfecto fruto. Te pregunto entonces en esta mañana, ¿qué acto de confianza vas a implementar para poder dar ese paso del perdón? En tercer lugar, la tercera observación que tengo sobre este pasaje es que a pesar de todos esos temores, cuando se dio el perdón entre ellos, se manifestó la bondad de Dios en medio de esa familia. Porque eso trae el perdón. El perdón trae la gloria al Señor. Nótese que a pesar de que Esaú venía con los brazos abiertos, y a pesar de que Jacob quería reconciliarse, Jacob todavía tenía un grado de desconfianza, porque él había planeado una estrategia de defensa. ¿Cuál fue la estrategia de defensa? Dice la Escritura que él organizó dos grupos, uno adelante y otro atrás. El grupo de adelante estaba constituido por una de sus siervas. ¿Cómo se llamaba? Lea, ¿cierto? Y el grupo de atrás estaba compuesto por una de sus siervas a la que más amaba. ¿Cómo se llamaba? Raquel. Como diciendo, que maten a Lea, pero Raquel no. Tremendo machista, ¿no? Que maten a Lea. A ver, mija, yo te amo mucho. Sí, yo también te amo. Gracias, por el amor todo lo podemos. Entonces vete adelante. Esa era la estrategia de Jacob. Si Esaú llegara a atacar, que ataque primero ese grupo, pero a la esposa más querida, que le dé la oportunidad de huir. Sin embargo, nótese, no fue un perdón perfecto. Estaban todas esas cosas allí, pero a pesar de eso, allí se vio la bondad de Dios. En el capítulo 32, versículo 11 dice lo siguiente: líbrame ahora, está orando Jacob a Dios, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Cuál es la oración de Jacob? Señor, toca el corazón de mi hermano Esaú para que no me haga daño. Pero en el capítulo 33, versículo 10 dice: y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto ¿a quién? El rostro de Dios,
pues con tanto favor me has recibido. Eso pasa cuando uno perdona sin condiciones. No somos nosotros, es la manifestación de la bondad de Dios. Por eso el perdón manifiesto entre Esaú y Jacob permitió celebrar la bondad de Dios en medio de esta familia. Jacob había pedido ser librado de la venganza de su hermano, pero a través de esta reconciliación, a través de este perdón, ¿qué vio Jacob? Vio el rostro de Dios. Muchas veces decimos: Señor, yo te pongo en tus manos mi casa. Yo quiero que tú te glorifiques en mi casa, pero no perdonas. No practicas el perdón. Practicas es la venganza. Te dejas guiar por los odios, por los resentimientos, por las amarguras. Y eso cada vez más trae desgracia a la casa. Porque la Escritura dice que la casa dividida no va a prosperar. Pero en esta mañana la invitación es a que contemples este principio. Errar es de humanos. Cualquiera comete errores. Todos cometemos errores, incluyendo al pastor de la iglesia. Todos cometemos errores. Pero perdonar es de Dios. Es algo sobrenatural, sobrehumano. Y cuando alguien perdona sin condiciones, es porque tal vez ha tenido un encuentro con Dios. Y cuando alguien recibe este tipo de perdón, lo más probable es que no te vea a ti ni a mí, sino que vea la gloria de Dios que se manifiesta en esa casa, en ese hogar. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.